Buenos días a todos, a todas. Estamos muy contentos, primero porque este coloquio ha cumplido con creces el objetivo. Las opiniones, los comentarios que he escuchado, todos son favorables, pero sobre todo dejan la idea de continuarlo casi en lo inmediato. O sea, desearían que esto continuara varios días más, porque la interacción con nuestros egresados ha sido tan agradable, tan reconfortante. Volverlos a ver después de muchos años es un motivo de alegría para nosotros. Perdón. Ya estamos finalizando este coloquio. De nuevo quiero felicitar a todos los que han participado en la organización. Brillante en todos sus aspectos. Y qué mejor que terminar con una presentación con un exponente, un expositor, que es de casa. Y con mucho orgullo lo presento al doctor Luis Enrique Palafox Maestre. Él es egresado del doctorado en Ciencias de la Computación. El culpable ahí lo tienen, que se quiere esconder, el Tony, pero ahí está, ese fue su director de tesis. Tony, buenos días. Y aquí lo tenemos presentes. Él es el rector actual de la Universidad Autónoma de Baja California, una institución hermana para nosotros que ha sido y es tan importante en el crecimiento del CICESE en estos 50 años. CICESE no sería posible sin el apoyo de la Universidad Autónoma de Baja California. Y seguimos estando hermanados en lo natural. Lo natural siempre da buenos resultados. La colaboración, la investigación, profesores que vienen, que van, ha sido natural, el camino natural. Lo único que nos separa es ese puente, pero realmente ese puente más que nos separa nos une. Y estamos muy orgullosos, el doctor Luis Enrique Palafox Maestre, de tenerlo aquí en casa. Esta es su casa de siempre y honra como un egresado brillante de nuestros estudiantes que hemos formado, y los vemos con mucho orgullo y un poquito hasta con nostalgia también para recordar esos momentos en donde los teníamos como estudiantes y ahora ya los vemos con una responsabilidad tan grande como es ser rector de la Universidad Autónoma de Baja California. También tenemos actualmente directores de centros públicos de investigación que son egresados de nosotros. El culpable es aquí el doctor Eugenio con Rafa, ¿verdad? Entonces, pues, ¿dónde están nuestros egresados? Pues, aquí los tenemos. Queremos darle la más cordial de las bienvenidas al doctor Luis Enrique Palafox Maestre. Es egresado del doctorado en Ciencias de la Computación en 2010. Es doctor en Ciencias de la Computación por el CICESE, maestro en Ciencias con especialidad en Sistemas Digitales por el Instituto Politécnico Nacional, y su licenciatura la hizo en Computación, en Ingeniería en Computación en la Universidad Autónoma de Baja California. Entre sus logros que no terminan, en el año 2000 obtuvo el primer lugar en el premio de investigación que fue otorgado por la Coordinación General de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional. En el 2009 se le otorgó el premio al mejor artículo en Latin American Conference on Human Computer Interaction. Es autor del libro Fundamentos de Procesamiento de Imágenes Digitales. Ya ha publicado pues un gran número de artículos y capítulos en temas tan interesantes como es el manejo, diseminación de datos en redes inalámbricas y cómputo ubicuo. Vean ustedes el panorama tan amplio que cubre la investigación del doctor Luis Palafox, que tiene que ver con telecomunicaciones también, la parte de redes inalámbricas. Ha desarrollado principalmente su carrera profesional en la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente ha sido profesor investigador, también fue subdirector y director de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería Campus Tijuana. Ha sido coordinador general de servicios estudiantiles y de gestión escolar. Ha sido secretario general y a partir de este año fue nombrado felizmente y orgullosamente para nosotros rector de la Universidad Autónoma de Baja California. Ya lo único que le falta al doctor Luis Enrique es que sea director del CICESE.
Ojalá que pronto lo sea. Bienvenido, doctor, es su casa y vamos a escuchar con mucha atención su presentación. Muy buenos días, me siento muy emocionado de estar aquí en el CICESE, el cual sigo considerando mi casa, a pesar de que no estoy aquí muy seguido. Quisiera, antes de iniciar, agradecer la invitación a este coloquio de egresados que se celebra dentro del marco del 50 aniversario de este importante centro de investigación. También quisiera comentar que la Universidad Autónoma de Baja California, como la conocemos, no fuera tal sin la existencia del CICESE. Gran parte de la planta académica de la universidad está conformada por egresadas y egresados de esta institución. Desde la perspectiva personal, y lo comentaba hace un momento en una entrevista que me hacían, me siento muy orgulloso de ser egresado de CICESE. Tengo un gran sentido de aprecio y de gratitud por esta institución que, con todo y la gran infraestructura que tiene, siempre en una institución lo más importante son las personas que forman parte de ella. Y en ese sentido, mi agradecimiento es para las personas que formaron parte también de este proceso tan importante de formación en el doctorado. Y aquí veo algunas de ellas, por ejemplo, de los 5 miembros del comité de tesis doctoral, veo aquí presente a 3 de ellos. Y bueno, no quisiera mencionar a todas las personas porque siempre corro el riesgo de omitir a alguien importante. Yo sí agradecer muy especialmente a mi director de tesis, al doctor José Antonio García Macías, Tony. Sí, de la primera vez que platicamos, pues yo inicié el doctorado no tan joven, por así decirlo, y llego yo a su oficina y le digo, doctor José Antonio García, un gusto de conocerlo. Y él, en la primera interacción me dice, no me digas así, dime Tony, ¿no? Y de entonces es Tony para mí, y eso facilitó mucho el proceso dentro de toda la dificultad que representa el estudiar un posgrado y particularmente un doctorado, que como ustedes bien saben, y me dirijo particularmente a los estudiantes, pues un doctorado se goza, pero también se sufre. Muy bien, pues vamos a dar inicio a esta charla que yo considero muy relevante y quisiera que la abordaran que la escucharan desde dos perspectivas, desde la perspectiva individual de cada persona, particularmente como estudiantes de posgrado, y también que la interpreten desde la perspectiva de una persona que tiene la responsabilidad, pues, de dirigir una institución educativa, como lo es la UABC. Y el título de la charla del día de hoy, pues, tiene que ver precisamente con las tendencias novedosas que se están demandando en el mercado laboral. A mí me preguntan con frecuencia cuál es el reto más grande que tiene la universidad. Y creo que esto aplicaría para todas las instituciones de educación superior. Y el reto más grande que yo visualizo es mantener nuestros programas educativos, tanto de licenciatura como de posgrado, vigentes, que sean pertinentes a las necesidades regionales, a las necesidades del país y a las necesidades del planeta. Porque lo más lamentable que pudiera ser una universidad es egresar a personas que no tengan dónde desarrollarse profesionalmente. Y en eso debemos de trabajar todos los días. Y justamente
En ese contexto es que quisiera compartirles algunas reflexiones. Y no preparé una presentación muy larga porque sí quisiera dejar tiempo para interactuar con ustedes, para que me compartan sus inquietudes sobre este tema. ¿Por qué es relevante? Bueno, es relevante justamente por lo que ya comentaba. Es importante formar egresadas y egresados, tanto de nivel licenciatura como de posgrado, que aporten significativamente al desarrollo social y económico de la región. Y uno de los temas que ha sido de preocupación, sobre todo en los últimos 2 años, ha sido el surgimiento de nuevas tecnologías que ya ustedes, particularmente quienes se dedican a las áreas de ciencias de la computación, han trabajado sobre décadas, pero que su aplicación pues ha tenido mayor auge en los últimos años, y me refiero a la automatización de procesos, a la inteligencia artificial. Y pues en la sociedad en lo general, la pregunta que surge es si la inteligencia artificial y la automatización de procesos va a sustituir las fuentes de empleo que conocemos en la actualidad. Yo lo escucho todos los días en la universidad prácticamente. Los maestros me preguntan si estas herramientas de inteligencia artificial generativa como ChatGPT van a sustituir en algún momento el trabajo de los docentes. Y mi respuesta es que si piensan que realmente los va a sustituir, es porque merecen ser sustituidos. Entonces, a lo que voy es que no hay que ver en estas tecnologías una amenaza. Al contrario, hay que ver en ellas una herramienta para enriquecer nuestra labor académica, como docentes, como investigadoras e investigadores, inclusive en la gestión académico-administrativa, en la toma de decisiones. Y es ahí donde estamos trabajando arduamente para definir justamente lineamientos y normatividad que, más allá del sentido tecnológico, aborden el uso de estas tecnologías desde la perspectiva social, ética y moral. Entonces, la preocupación de la comunidad en general, de la sociedad en general, es que hay diversas fuentes, particularmente esta que me encontré del World Economic Forum, que establece una predicción que para el 2027 las computadoras y los algoritmos harán el 92% de las tareas en los ejercicios productivos. Y eso pues representa o puede ser interpretado como una amenaza, pero las amenazas también se deben de abordar como oportunidades. Y aquí es donde queremos comentar que las oportunidades se deben de traducir en un proceso de reeducación de los individuos, un proceso de reeducación que debe de ir acompañado por un análisis de qué habilidades van a ser demandadas por los sectores productivos. Ha sido cuestionado y es una crisis que vivimos las universidades a nivel mundial. El hecho de que se ponga en duda de si la educación superior realmente aporta un valor hacia el desarrollo de las personas, sobre todo cuando tenemos a grandes personalidades influyentes que nos dicen que para contratar a alguien no ocupan un título profesional, sino ocupan demostrar una habilidad específica. Entonces ahí es donde tenemos un reto, las universidades, un reto de desarrollar esquemas de competencias
mediante certificaciones y microcertificaciones y microcredenciales que habiliten a las personas o que certifiquen a las personas en ciertas competencias particulares. Sin embargo, bueno, debo decir que en un estudio de la OCDE del 2018 todavía se establece que hay una ventaja competitiva para quienes estudian una carrera profesional desde nivel licenciatura hasta posgrado. Para el año 2030, en Estados Unidos, y esto lo encontré en un estudio que desarrolló la Universidad de Oxford, más del 47% de los trabajos actuales, los procesos actuales serán automatizados, lo cual reitera justamente lo que les acabo de decir. Y ya no podemos depender como región de la mano de obra barata, no podemos depender del sector maquiladora. Entonces es donde ocupamos nosotros desarrollar habilidades de otro nivel. Y para los estudiantes de licenciatura, o para quienes egresan de licenciatura, para quienes cursan un programa de posgrado y quienes egresan de un programa de posgrado, esto no es tan complejo, pero si nos vamos a otro estrato de la sociedad que no tiene acceso a la educación superior, esto se vuelve un verdadero reto porque su desarrollo social y económico ya no podrá depender de sus habilidades manuales. Se tendrán que desarrollar habilidades que tienen que ver con procesos especializados. Y es ahí donde reviste la importancia de reestructurar un modelo de educación que permita a los estudiantes que por algún motivo no llegan a una universidad que desarrollen habilidades, y esto es mediante la educación técnica que debemos de fortalecer en nuestro país. Debemos de fortalecer los bachilleratos tecnológicos, debemos de favorecer también la formación de técnicos superiores, y es algo que estamos haciendo en la universidad. Redimensionar el valor del técnico superior universitario, que es una figura que en las universidades públicas, particularmente en las estatales, se ha estado perdiendo. Bien, entonces esto que les acabo de comentar tiene que ver con el hecho de que para el año 2025 estos trabajadores que actualmente se dedican a actividades manuales deberán de, en su mayoría, el 50%, deberán de adquirir habilidades especiales que tienen que ver con conocimientos técnicos, no de tan alto nivel como los tendría un estudiante o un egresado de una maestría o de un doctorado, pero sí conocimientos que desarrollen o que hayan desarrollado sus habilidades más allá de lo manual, como el operar, el programar un equipo. Ahora, nosotros en nuestros tiempos, cuando estudiamos el doctorado, la licenciatura o la maestría, los conocimientos de tecnologías de información y comunicación los adoptábamos como propios, ¿sí? Y era un área que difícilmente otras disciplinas se metían. Pero ahora estos conocimientos deben de ser transversales. Por ejemplo, el aprender a programar ya no debe ser una tarea exclusiva de alguien que se dedique a las áreas de tecnología y la información. Debe de ser un conocimiento generalizado, como aprender prácticamente un segundo idioma. Hay otros países, sobre todo países de primer mundo, que nos llevan una gran ventaja en este sentido, donde desde la primaria ya están enseñando a las niñas y a los niños programación de computadoras. Y esto debe de llegar en algún momento a nuestro país. Ahora, estas grandes, cambiando un poquito de tema, estas grandes organizaciones
que impulsan el desarrollo económico y social a nivel regional, impactan de manera significativa en los sitios en donde se ubican. Sin embargo, estas asociaciones, estas organizaciones, y me refiero particularmente a empresas transnacionales, han identificado las áreas que mayor impacto tienen en su crecimiento, sobre todo desde la pandemia. Y esta información la obtuve de un documento también del World Economic Forum, donde el factor más importante de desarrollo y de crecimiento de estas grandes compañías es la adopción de tecnologías de frontera, como se le llaman. Es decir, la adopción de nuevas tecnologías. Esto lo menciono porque forma parte fundamental de lo que se requiere como individuos para tener un mayor impacto en el sector productivo. También la digitalización de los procesos es un factor importante, así como la aplicación más amplia de medidas de impacto ambiental. Y bueno, no voy a mencionar todas, pero de manera importante encontramos una serie de factores que tienen impacto, según la apreciación de las mismas compañías, en su desarrollo, y que por tanto buscan este tipo de cualidades en las personas que integran a sus procesos productivos. En cuanto a la adopción de tecnología, este estudio también es resultado de lo que encontré en este reporte del World Economic Forum, donde nos muestra la adopción de la tecnología en los últimos 5 años, cuáles son los aspectos más relevantes en la adopción tecnológica o en la transición tecnológica de estas grandes empresas. Y la adopción de nuevas plataformas y de apps, pues representa el impacto más elevado. También el desarrollo de su fuerza de trabajo mediante nuevas tecnologías tiene un factor importante, y la analítica de datos es fundamental. Y aquí es donde quiero hacer una pausa para comentar uno de los grandes retos que tenemos en las instituciones de educación superior y un cuestionamiento reiterado que nosotros mismos nos hacemos en las reuniones nacionales de rectoras y rectores. Tenemos un incremento en la oferta de programas educativos en las áreas de tecnologías de la información y la comunicación, pero la demanda no sube. Es decir, la demanda de los jóvenes que egresan de bachillerato, hablando a nivel licenciatura, no sube. Aquí tenemos un ejemplo muy claro en la Facultad de Ciencias. La licenciatura en Ciencias Computacionales ha mantenido más o menos una demanda estable, pero con esta visión de impactar en la formación profesional en áreas como la analítica de datos, creamos un programa, una licenciatura en Ciencia de Datos en la Facultad de Ciencias, cuya demanda no ha despegado. Este año tuvimos en la universidad a nivel estatal una demanda de 28,421 solicitudes o demandantes. Es la cantidad de espacios que nos demandaban los jóvenes que egresan de bachilleratos de Baja California o que emigran de otros estados de la República, inclusive de otros países. Pero de estos 28,421 solicitantes, solo 22 solicitaron ingresar al programa de ciencia de datos. ¿Sí?
lo cual es motivo de preocupación, pero que también nos debe de poner, pues no en alerta, diría yo, sino nos debe de obligar a hacer un trabajo más fuerte en el posicionamiento de estos programas, no nada más en el bachillerato, sino desde las etapas tempranas. Y hay brechas importantes ahí en los sectores educativos, en los niveles educativos previos, desde la educación básica, que están inhibiendo el desarrollo de vocaciones científicas y tecnológicas en estas áreas. Y parte de nuestra labor, de nuestros esfuerzos en la universidad, van canalizados en acercarnos a los niveles educativos previos. Y bueno, ya lo he comentado en algunas entrevistas, pues hay cuestiones históricas con las que debemos de luchar, como por ejemplo el que se ha instalado ya históricamente una cultura de fomentar el miedo a las matemáticas y a las ciencias duras en lo general. Y por eso es importante cambiar el paradigma desde la educación básica. Y hay hasta memes, ¿no? De cómo nos enseñaban las tablas de multiplicar. Digo, a mí nunca me pegaron, ¿no? Para que me aprendiera la tabla del 7, pero he visto algunos memes que dan esa idea de que eso ocurrió en algún tiempo. No sé si sigue ocurriendo, espero que no. Pero bueno, eso es ilustrativo de lo que representa estudiar las ciencias duras, estudiar matemáticas, estudiar química, estudiar física, estudiar ciencias de la computación. Y se tiene la percepción de que, y a lo mejor lo estoy diciendo en el foro menos apropiado, ¿no? Pero se tiene la percepción de que el estudiar matemáticas o el estudiar ciencias de la computación es para personas con habilidades extraordinarias, y por lo menos yo no me considero una persona con una habilidad extraordinaria, y con mucho esfuerzo, con lágrimas, como lo dije al principio, logré sacarlo adelante. Entonces, esa es la cultura con la que debemos luchar desde las etapas tempranas de formación. Y es algo que no vamos a componer en 2 o 3 años porque las raíces son muy profundas. Bien, pues regresando a la presentación y cerrando el gran paréntesis, existe también un estudio en este mismo documento que estoy citando en la diapositiva sobre el desplazamiento o hacia dónde se van a desplazar las fuentes de empleo en los próximos 4 años. Y como les comentaba hace un momento, el 58%, va a haber un incremento del 58% en fuentes de empleo en áreas que tengan que ver con el análisis de datos. Va a haber un incremento también en todo lo que tenga que ver con tecnologías para mitigar el cambio climático. También en las tecnologías para el manejo y la administración del medio ambiente. Ciberseguridad es un reto importante, biotecnología, seguridad alimentaria, plataformas digitales y desarrollo de apps, tecnologías de salud, educación y fuerza laboral, así como realidad aumentada y realidad virtual. Entonces, hacia estas áreas es donde tendríamos que estar viendo cómo vamos a formar personas de los diferentes niveles, desde técnicos, personas con nivel licenciatura, maestrías y doctorados. Durante
Los 8 meses que tengo en esta encomienda como rector de la universidad, muchos de mis esfuerzos han sido analizados hacia proyectar, convencer en otras latitudes de que en Baja California hay talento suficiente para generar mejores condiciones de desarrollo social y económico mediante la atracción de inversión extranjera. Y bueno, ahorita estamos ante una oportunidad histórica que no sabemos si va a durar 2 años, si va a durar 4, nadie sabe. Cada quien tiene su teoría, cuánto va a durar el nearshoring, ¿no? Que como ustedes bien saben es la relocalización de las cadenas productivas hacia lugares donde se encuentren cercanos los mercados de consumo, y pues tenemos el mercado de consumo más grande en Estados Unidos. Entonces hay una gran cantidad de inversionistas analizando opciones para reubicar sus plantas particularmente, y están viendo en la franja fronteriza, en la frontera norte de México, como una oportunidad para hacer esto. Y bueno, aquí el principal catalizador de estas inversiones, aunque no es lo único como se muestra en la diapositiva, pues es el talento, que se cuente con el personal altamente especializado para desarrollar estas tareas en las diversas áreas que ya mencioné anteriormente. Hay talento suficiente, sin embargo, el tamaño del pastel, por así decirlo, es muy grande. Hace algunos meses, como 3 o 4 meses, tuve la oportunidad de ir a un foro de la industria aeroespacial en Francia, París. Y en una charla que tuve la oportunidad de asistir, se comentaba que hay un déficit a nivel mundial de más de 3 millones de tecnólogos. Y bueno, una cifra impactante. Aquí en Baja California también hay una demanda importante, pero algo que me ocurrió bastante chusco es que en el camioncito donde veníamos todos de regreso del lugar del evento hacia la estación del tren, pues ya estaba platicando en español con un colega y voltean unos ingenieros alemanes que estaban enfrente de Boeing, de la empresa Boeing, y uno de ellos hablaba español, era un alemán como latino. Ya me dijo después, ¿no?, que su mamá era de Paraguay y por eso hablaba muy bien el español y lo entendía, y era un alemán que tenía la fiesta por dentro, ¿no?, como la mayoría de los latinos. Y al escuchar hablar a alguien en español, lo primero que hizo fue voltear a ver quién estaba hablando español, porque allá era puro francés, alemán e inglés. Entonces, pues hicimos un clic así inmediatamente, me empezó a platicar sobre los grandes retos que tiene Boeing en Alemania, y es justamente el desarrollo de talentos. Ellos importan talento de todas partes del mundo y bueno, aquí el encargo que me hizo es que le enviara ingenieros de diseño para las cabinas con formación especializada en ciertas herramientas que ellos utilizan. A lo que voy es que en todas partes del mundo prácticamente hay esa necesidad de talento, y ese es el principal inhibidor, el principal factor de decisión de una empresa para ubicarse o no. ¿Sí? Pero no es el único. Hay condiciones que tienen que ver con la infraestructura con la que cuenta una región. ¿Sí? Y una de ellas es la energía, desde luego.
la conectividad, el desarrollo o el nivel de innovación que tiene la región, el nivel educativo, ya lo comentaba, el talento, la infraestructura y los servicios. Y esto de los servicios es fundamental, particularmente en Baja California y más aquí en Ensenada, pues tenemos el gran problema del agua, ¿no? Entonces, esto me ha tocado escucharlo en cada uno de los acercamientos que hemos tenido con posibles inversionistas. Tuve la oportunidad de acompañar a la gobernadora a Washington a una reunión con un grupo de inversionistas en el sector de semiconductores. Y esa era, el cuestionamiento era sobre infraestructura más que sobre talento, ¿sí? Porque ya ha habido buenas experiencias en la industria de semiconductores. De hecho, en México, hasta el día de hoy, somos el único estado que tiene una empresa de semiconductores instalada, que es Skyworks en Mexicali, Infineon en Tijuana y próximamente Qualcomm también en Tijuana. Entonces, el talento, hay reconocimiento del nivel de talento que se tiene en el estado, pero hay cuestionamientos de repente en la infraestructura con la que contamos, en el cruce, por ejemplo, de las garitas también, que es otro aspecto importante. Pese a las áreas de oportunidad, somos de los estados mejores posicionados a nivel nacional. Concretamente, somos el tercero, después de Nuevo León y Querétaro. Y pues Baja California puede ser considerada o es considerada por el Instituto Mexicano para la Competitividad como una de las economías más preparadas para la innovación. Ahora, cuando estamos hablando de atracción de inversión extranjera, ya no estamos pensando en traer a la industria maquiladora, ya no estamos pensando en traer a la industria de la transformación, donde se requieran habilidades o trabajadores con habilidades manuales. Estamos pensando en procesos más complejos donde intervenga el diseño y la innovación. Bien. Ahora comentaba en la antesala esta sesión sobre otros aspectos que van más allá de las habilidades técnicas. ¿Sí? Y es lo decimos muy a menudo ya, tienen que ver mucho con las habilidades sociales, ¿sí? Habilidades blandas, las habilidades socioemocionales, que son fundamentales. Y debo decir que pareciera que a nivel posgrado ya esas no se mejoran o no se modifican. Pues quiero decirles que quien piense así está equivocado, porque aquí en el CICESE particularmente, y les puedo hablar de mi experiencia propia, fue un lugar donde pude yo pulir, desarrollar ciertas habilidades que en el estereotipo de un ingeniero que se dedica a las ciencias de la computación, pues no aparecen. Y al día de hoy puedo decir que me falta mucho por trabajar todavía de esas habilidades. Pero creo que todos somos, como dicen por ahí, work in progress, ¿no? Entonces, lo digo con orgullo, pero también con humildad. Es importante trabajar estas habilidades sociales, nunca se deja de aprender, y el posgrado, y en estas presentaciones de los avances de tesis, que algunas fueron complicadas, quienes han pasado por ahí me podrán decir, pero ahí se aprende mucho más de de los temas que se abordan específicamente en tu proyecto de investigación a nivel maestría o a nivel doctorado. Y cuando vas a presentar a otro país, en otro idioma, con gente que no conoces, un trabajo producto de tu investigación de tesis, te da habilidades que en un espacio encerrado en un laboratorio no tienes. Y eso es importante.
Otras habilidades que ya comentaba que son transversales a cualquier disciplina, y pareciera que estoy hablando nada más hacia estudiantes de ciencias de la computación, pero créanme que no lo es. No lo estoy haciendo. Hay habilidades que tienen que ver con el conocimiento transversal que cada disciplina debe tener en tecnologías de la información y la comunicación. Debemos de conocer cómo es que interactúan las computadoras entre sí, cómo interactuar con robots, con dispositivos electrónicos en lo general. Debemos saber también cómo trabajar con información, cómo trabajar con datos, cómo procesarlos, cómo analizarlos y cómo a partir de ahí tomar decisiones. Por eso la relevancia de la analítica de datos. Y esto no debe ser una tarea exclusiva de quienes nos dedicamos a la computación. Debemos de saber cómo interpretar esa información y cómo realizar estadísticas, estudios estadísticos. También, no menos importante, es el desarrollo multidisciplinario, como es quizás por todas y todos conocidos, las fuentes de financiamiento para la investigación pues cada vez son más escasas y más competidas. Y los proyectos o las propuestas que van a tener mayor oportunidad de ser financiadas tanto por bolsas nacionales, pero sobre todo por bolsas internacionales, son aquellas que integran a diversas disciplinas. Por tanto, el conocimiento y el trabajo interdisciplinario es clave. Y bueno, lo último que comentaba, no es lo menos importante, yo le daría un gran peso, que es las habilidades interpersonales, las habilidades blandas. El adaptarse a los cambios es fundamental, el trabajo en equipo, el saber comunicarse, el saber expresarse y el saber, y eso no lo puse aquí, eso se lo voy a agregar ahorita de mi cosecha porque lo veo todos los días en la universidad. El saber mediar, el saber resolver conflictos que van desde lo personal hasta lo profesional es fundamental. Y bueno, las personas que tengan este tipo de herramientas, que son herramientas que se desarrollan y que, como ya decía hace un momento, nunca estamos en donde queremos estar, siempre hay oportunidad de seguir mejorándolas. Pero quienes tengan estas herramientas, quienes se preocupen realmente por desarrollarlas y no se concentren exclusivamente en el conocimiento técnico, pues van a tener, en mi humilde opinión, un mayor impacto, un mayor éxito en su desarrollo profesional. Y bueno, de manera ilustrativa, traigo esta imagen que me llamó la atención de cómo una persona, mediante el análisis de datos que está visualizando en una tableta electrónica, toma decisiones en cuanto a un proceso productivo. Estos procesos productivos, desde luego, ya se encuentran enmarcados en lo que le llamamos la cuarta revolución industrial, que tiene ya muchísimos años en proceso, ¿no? Y pareciera un concepto difuso, abstracto, pero bueno, lo voy a seguir utilizando. ¿Qué habilidades son fundamentales para tener un mayor impacto en el contexto de esta cuarta revolución industrial? Bueno, como ya comentaba, las habilidades digitales o habilidades tecnológicas, las habilidades para programar, el pensamiento crítico, el trabajar con herramientas y no desarrollarlas, ¿no? Muchas veces tendemos a ceder a esta tentación, sobre todo quienes nos dedicamos al desarrollo de sistemas, ¿no? Queremos desarrollar a veces algunas cosas desde abajo, ¿no? Cuando ya existen herramientas para realizar tales tareas. Bien, y bueno, aquí les comento sobre
esta gráfica que también me parece, esta imagen que me pareció representativa de cómo los procesos productivos deben de considerar las habilidades digitales como un eje central de su sostenimiento. Y haciendo como una recapitulación de los rasgos más importantes para favorecer estas nuevas tendencias que se presentan en el mercado laboral y de emprendimiento también, déjenme decirles que es importante, el pensamiento crítico, la programación, el trabajar en equipo, ya lo mencionábamos, quienes se orienten a los procesos productivos, el diseño y manufactura. Y yo quisiera comentarles y recomendarles que nunca pierdan de vista, que consideren la posibilidad en algún momento de sus vidas, a lo mejor ya egresando de su posgrado, de tomar algún programa de formación en dirección y liderazgo. Y esto no significa, el tomarlo no significa necesariamente que haya aspiraciones de ocupar un cargo administrativo. Esto les ayuda en la vida diaria, en lo que estemos, hasta para desarrollar una propuesta de investigación y conseguir fondos para investigación, trabajar en un grupo de académicos. Esto es importante. Y hay muy buena oferta a nivel global. Hay universidades como Harvard, MIT, aquí en México, el Tecnológico de Monterrey, que ofrecen programas de muy buen nivel en dirección y liderazgo. El análisis de datos también ya lo comentábamos como una herramienta importante. Y bueno, en el posgrado, desde que estamos estudiando la resiliencia es fundamental. Siempre, y yo me gusta describir el posgrado como una montaña rusa, ¿no? Había momentos de mucha euforia y había momentos muy bajos, muy tristes, donde uno pensaba inclusive en tirar la toalla, como se dice, ¿no? Pero al final el balance es muy positivo, pero para pasar por esa montaña rusa de emociones, pues la resiliencia es fundamental. Y después también, en la vida laboral, en la vida académica, hay baches, hay obstáculos que pues hay que sortear, ¿sí? Y siempre el mostrar una actitud resiliente, pues es fundamental. Desde luego, la creatividad es importante y pues aquí me ganó un poquito mi orientación y mi vocación tecnológica, ¿no? Cuando hablamos, se ve raro, ¿no? Ahí el Internet of Things, entre todo eso, pero el interactuar con la tecnología es parte de un proceso formativo importante, ¿no? Y el Internet de las cosas, pues representa un elemento de interacción tecnológica importante y bueno, finalmente la solución de problemas. Dentro de toda esta documentación que he estado revisando en los últimos meses, pues algo que resulta para su servidor muy importante, pues es un análisis de cuáles son las carreras que tienen mayor impacto. Y porque en la universidad les hablaba de la demanda, 28,421 en este 2023. Y gran parte de la demanda va a carreras como Derecho, va a carreras como Contaduría, Administración, Ingenierías. Hay una demanda importante, pero está diluida entre muchos programas de ingeniería. Sin embargo, la demanda más grande siempre va orientada a los programas de salud, particularmente medicina, odontología y enfermería. Y cada que publicamos los resultados en el concurso de selección de la universidad,
pues viene el golpeteo, ¿no? En los medios de que quedaron 10,000 fuera o quedaron 8,000, 7,000, y esa es la realidad. Nosotros tenemos 25,750 espacios en la universidad a nivel estatal, de 28,421 solicitudes. Si lo vemos así, de simple, pues estamos muy cerca de cerrar la brecha, ¿no? De casi 26,000 a 28,000. Sin embargo, la brecha se abre por la preferencia de los jóvenes que egresan de bachillerato. Tuvimos un nivel de aceptación del 72%, que es una de las tasas más altas en el país, pero aún así, el 28% de 28,000 pues representa una cifra importante de mayor de 7,000 jóvenes que no lograron ingresar a la universidad. Pues les digo que de esos 7,000 que no lograron ingresar, más de 5,000 iban para la carrera de medicina. ¿Sí? Entonces, eso nos complica un escenario en el cual ya en la Ley General de Educación Superior, en el 2020, publicada en el 2021, establece la obligatoriedad de la educación superior, es decir, que en algún momento dado tenemos que generar condiciones de manera gradual para que las universidades aceptemos a todos los estudiantes o a todos los aspirantes, lo cual es complicado si todos siguen prefiriendo medicina o derecho o alguna de estas carreras muy demandadas. Entonces el escenario es complejo porque tenemos espacios vacantes. Siempre nos quedan espacios vacantes, ya lo dije en una carrera, ¿no? Ciencia de datos. En las áreas de ingeniería tenemos alrededor de 600 espacios vacantes que nos quedaron a nivel estatal en esta convocatoria. En algunas áreas de humanidades y de ciencias sociales. Aquí en Ensenada, en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, en FECAES, fue una de las facultades que que dejó más espacios vacantes desde las áreas de ciencias administrativas. Una carrera que no comenté que considero importante en atención a estas nuevas tendencias, que es la licenciatura en inteligencia de negocios. También no despega en cuanto a su demanda. Y bueno, estos son los retos que estamos enfrentando en la universidad. Pero me salió un poco de contexto con respecto a lo que les estaba comentando que viene en la tabla que les estoy mostrando, que tiene que ver con las 10 carreras que tienen más profesionistas con posgrado. Por cuestiones que pudieran parecer obvias, medicina es una de ellas, porque un médico con solo licenciatura, pues, híjole, voy a decir algo muy fuerte, espero no herir sus utilidades, está condenado a que no le vaya muy bien, lo voy a decir así, ¿no? Por no utilizar una palabra más fuerte. Entonces, la mayoría de quienes egresan de la licenciatura en medicina general, pues buscan hacer una especialidad. En las áreas de planeación, evaluación e investigación educativa también hay una tasa muy alta. En finanzas, en administración pública, en ciencias de la educación, en las áreas de ciencias sociales, en ecología y ciencias ambientales, pero si se fijan en las áreas de tecnologías de la información, ingenierías, pues no aparecen ahí. ¿Sí? Ciencias ambientales sí, pero salvo esa, no aparecen otras disciplinas en las que tendría que ser importante tener profesionistas con posgrado. Entonces es parte de la problemática. Yo hablé mucho de la brecha de licenciatura, de bachillerato a licenciatura, pero también esto se replica de licenciatura a posgrado. Esta también siempre es muy buscada, esta tabla. ¿Cuáles son las carreras más pagadas, mejor pagadas? Volvemos a lo mismo, la medicina, pero con una especialidad. Las finanzas. El médico general, fíjense, no está tan abajo como lo comentaba hace un momento.
la ingeniería en electrónica, la ingeniería en electricidad, arquitectura, ingeniería civil, están ahí en la parte alta de la tabla. Y el otro espectro, en el otro lado del espectro, las 10 carreras peor pagadas, la orientación e intervención educativa, los fisioterapeutas, los formadores docentes a nivel básico, a nivel preescolar, quienes enseñan idiomas extranjeros, trabajo social, gastronomía, que es una carrera que tenemos aquí en Ensenada justamente, deportes, los especialistas en diseño curricular y pedagogía, bueno, son de las carreras menor pagadas. Y bueno, me di a la tarea de actualizar un ejercicio, que tiene que ver con revisar un observatorio laboral que se llama Glassdoor, que nos dice cuáles son los mejores trabajos a nivel global. No quisiera contextualizar esto en México. Y bueno, las personas que se dedican a construir, a darle forma a una empresa, pues siempre están en la parte alta. Los ingenieros de toda del full stack, no encuentro la traducción, es importante. Hablamos de desarrollo de software en todas las capas del modelo. Los científicos de datos, los ingenieros de desarrollo, y se fijan, muchas de ellas tienen que ver con las tecnologías de la información. Y estamos hablando de posiciones que tienen un ingreso considerable en el mercado de Estados Unidos, ¿sí? Y en esta misma plataforma pues encontraba algunas ofertas interesantes, y no es comercial, ¿no? Es nada más como referencia. Ingeniero en aprendizaje automatizado, en Qualcomm, por ejemplo, ¿sí? Es una posición importante donde yo veo los requerimientos, y conociendo el contexto de CISES y de los posgrados, particularmente en ciencias de la computación, yo veo que cualquier persona de aquí pudiera cumplir esos requerimientos de formación. Nuevamente en otra empresa llamada Cisco, la misma posición, ¿sí? Son trabajos altamente demandados. En AI Labs también hay una posición abierta, y son las posiciones de los trabajos, las vacantes, quiero decir, que tienen más prevalencia cuando vemos estos observatorios laborales. Bien. Y quienes estamos, si lo vemos desde una manera muy egoísta, ¿no? Quienes estamos ya de este lado, y me refiero a ustedes y a su servidor, es decir, que ya estamos formados en las áreas de tecnologías de la información, pues decimos, pues qué suave que somos poquitos, ¿no? Porque va a haber más oferta y empleos mejores pagados, ¿no? Pero bueno, si tomo un rol diferente y más responsable, como facilitador y promotor del desarrollo social y económico de nuestra región, pues ya no es tan positivo el asunto, ¿no? Porque pues nos falta desarrollar más talento en estas áreas. Actualmente, el 95% de quienes egresan de carreras de ciencia y tecnología en la universidad, pues encuentran empleo de manera prácticamente inmediata, con pues muy buenos ingresos, ¿no? Y siempre que muestro esta diapositiva, porque no es la primera vez que lo hago, me preguntan los 120 dónde, ¿no? Sí los hay, pero hay que buscarlos y desarrollar desde luego la experiencia. ¿Sí? Bien, ahora regresamos al inicio de la presentación y les decía, véanlo desde dos perspectivas. Véanlo desde la perspectiva individualista, es decir,
me están presentando esta información, pero ¿con qué fin, no? Bueno, con el fin de que, bajo la premisa de que seguimos formándonos, todos los que estamos en este espacio, ¿en qué tenemos que trabajar? ¿Qué habilidades tenemos que desarrollar para salir adelante, ¿no? Esa es la perspectiva individualista, ¿no? Que tienen que interiorizarla, creo yo, y en ese análisis buscar perspectivas de crecimiento. La otra que tiene que ver, y reitero lo que dije al inicio, la perspectiva de quienes nos dedicamos a tomar decisiones y a facilitar estos procesos formativos que permitan mejorar el entorno social y económico de la región. Y bueno, desde esa perspectiva, pues lo que tenemos que hacer es fomentar el que haya mayor número de vocaciones científicas y tecnológicas. Y hay tremendas áreas de oportunidad, hay brechas muy grandes de acceso a la educación superior, hay brechas de género que debemos de cerrar. Las mujeres siguen estando subrepresentadas en las áreas de ciencia y tecnología si las comparamos, por ejemplo, con las áreas administrativas. La brecha sigue siendo muy grande. Y esto no se va a resolver en el corto plazo, pero debemos de ir abonando desde los niveles educativos básicos. Por eso es fundamental. Y sé que en las últimas semanas ha habido discusiones sociales y hasta políticas sobre diversos temas de educación en torno a la nueva escuela mexicana y a los libros de texto gratuitos, por ejemplo. Y estos diálogos, estos debates, pues realmente son relevantes porque son la base de lo que viene después. Y a mí me han preguntado si me preocupa cómo van a llegar los jóvenes a la universidad con esta reforma. Y bueno, la realidad de las cosas es que el sistema que estaba antes, bueno, como yo lo veo, el que nos tocó, no quiere, el hecho de que ustedes estén aquí estudiando un posgrado y que yo haya podido también haber tenido la oportunidad de cursar un doctorado en el CICESE, no quiere decir necesariamente que todo estaba bien, ¿sí? Porque seguimos siendo muy pocos. Y esto, en mi opinión, tiene una explicación en cuanto a cómo se fomenta desde la etapa básica la enseñanza o el aprendizaje, quiero decir, de las matemáticas y las ciencias duras en general. Entonces, lo que sí es un hecho es que algo tenía que cambiar. Y les estoy compartiendo mi opinión personal, no es algo que pueda yo citar de alguien más. Bien, pero ahora desde la perspectiva individualista, pues hay que buscar fomentar esas habilidades esenciales, esas capacidades y esos conocimientos digitales, como ya lo comentaba, que a veces pareciera que vienen de manera natural para quienes nos dedicamos a esto, ¿no? Entonces, quienes se dedican ya a la ciencia y a la tecnología, de manera natural, puede que tengamos en mayor grado estas habilidades y habrá que trabajar más en las otras que no tenemos, ¿no? Que de repente criticamos o menospreciamos cuando estamos, sobre todo en la licenciatura, ¿no? Cuando nos dan un curso ¿de qué les puedo decir? Pues hay cursos inclusive de desarrollo de habilidades socioemocionales, ¿no? Por lo menos aquí en la universidad ya los tenemos y los jóvenes, sobre todo de ingeniería en computación o de ciencias computacionales, pues siguen diciendo que son de relleno, ¿no? Lo que sí tienen razón es que estas habilidades no se forman en un curso, ¿no? Se forman de manera transversal con actividades diversas en la currícula de los planes de estudio. Bien. Entonces debemos de manera personal definir una estrategia personalizada para cada uno de nosotros, haciendo un análisis sobre las
áreas de oportunidad que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, si queremos ver el panorama optimista, es que un estudiante de posgrado quizás no tenga tanto que preocuparse por el upskilling, como viene ahí, ¿no? O el adquirir nuevas habilidades, ¿sí? Sino más bien desarrollar otras que tienen que ver con las habilidades sociales. El verdadero problema viene en quienes no tienen acceso a educación superior, ¿sí? Y ahí es donde debemos de fortalecer justamente el desarrollo de esas nuevas habilidades que van más allá de lo manual. Muy bien, pues quiero agradecer de nueva cuenta la invitación y quedo a sus órdenes para cualquier comentario, cualquier pregunta, cualquier reflexión. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muchas gracias, muy interesante su presentación. Yo tengo un comentario aprovechando que mencionó esto del nearshoring. Aquí en CICESE tenemos algunas áreas de investigación que son muy novedosas, muy interesantes desde el punto de vista académico, de investigación, científico, ¿no? Y los egresados a veces han batallado para encontrar trabajo en México, muchos han emigrado, están en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Pero eso está cambiando. Recientemente nos han visitado algunas empresas, algunas de Estados Unidos también nos han contactado y están buscando especialistas. Y lo triste del asunto es que hay pocos estudiantes en esas áreas. Son áreas, tenemos áreas donde hay muchos estudiantes y otras áreas donde hay pocos. Y creo que parte del problema es que son áreas que no se enseñan en la licenciatura. Entonces, los estudiantes no están expuestos a estos temas y entonces no los ven como una opción para un posgrado. Entonces, mi comentario es que creo que nos ha faltado trabajar más de cerca con la UABC, o sea, para promover algunas de estas áreas. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que tiene toda la razón. Tenemos que... Me preguntaban hace un momento, antes de iniciar la presentación, si estando yo ahí en esa posición íbamos a tener una mejor relación en el CICESE. Pues yo considero que debiera ser independiente de quién está ahí, pero por otra parte, pues mis ojos están siempre volteando, ¿no? hacia CICESE, porque sé lo que se hace aquí y sé las capacidades que tiene el centro para desarrollar talento altamente especializado. Y considero que en estos procesos de actualización curricular definitivamente no nada más el CICESE, sino otros centros de investigación, tanto regionales como nacionales e internacionales, tendrían que tener un papel más relevante y aportar más insumos en la toma de decisiones para definir justamente los contenidos curriculares. Y bueno, tomo este comentario y me lo llevo para considerarlo. Muchas gracias. Tenemos una pregunta en la parte de atrás. Sí, muchas gracias por la plática, muy interesante. Una pregunta, tengo niños pequeños, niñas pequeñas, y pues nos está tocando este cambio que hay, lo vemos con preocupación justamente de la currícula, donde no se sabe bien dónde queda la enseñanza de las ciencias duras, la estrategia que haya en los niveles básicos y eventualmente pues nos va a repercutir tanto en la UABC y eventualmente hasta el CICESE, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la universidad, que son un poco más cercanos, tienen también por ahí algunas opciones donde educan educadores.
¿cómo podríamos interactuar con una estrategia más sostenida que nos incluya a nosotros, incluso enseñarnos a nosotros mismos a ser divulgadores efectivos para niños? Si tenemos la Noche de las Ciencias, vienen y se quedan, no, bueno, hacen cosas super guau en el CICESE, pero pues se contribuye a eso es solo para las personas muy inteligentes. Tú mejor quédate pensando en ser tiktokero, futbolista o alguna otra cosa. Y es de las grandes barreras que tenemos que romper, ¿no? Creo que nos hace falta también a nosotros saber cómo transmitir el mensaje de que no es habilidad especial, de mucho es perseverancia y tener el deseo. ¿Qué estrategias podríamos seguir? Y la otra, cómo estos casos de éxito, alguien que comentó alguna vez, el problema está en las ingenierías, en que no promovemos tanto los casos de éxito que hay, que es una buena vía de vida para lograr estabilidad económica, para crecer una familia, para tener bienestar. Y como que no se promueve tanto, ¿no? ¿Qué podríamos hacer para difundir un poquito más? Digo, si ven muchos, pues lamentablemente quienes andan en los malos pasos del dinero rápido, esto, otro, y esto es de más largo aliento. ¿Qué podría comentar al respecto? Bueno, tocaste varios puntos. Siendo un poco autocríticos, creo que nos ha faltado ser mejores divulgadores. Y quizás el por qué no nos hemos acercado más hacia otros sectores, a divulgar lo que hacemos, tiene que ver justamente porque no nos hemos concentrado en desarrollar un poco el lenguaje que se requiere para comunicarse con otros auditorios, ¿no? Otras audiencias, con los niños, por ejemplo, ¿no? Además, pero coincido contigo, esa parte no lo es todo. También desde la formación de docentes en etapa básica es importante generar un discurso diferente con respecto a la educación en las ciencias naturales y exactas. En ese sentido, en la universidad estamos desarrollando, creamos un programa de licenciatura, es relativamente nuevo, va como el cuarto semestre de la primera generación, que se llama Licenciatura en Docencia de las Ciencias, justamente, que justamente tiene como propósito el formar a las nuevas generaciones de maestros y maestras desde nivel básico, con esta visión diferenciada que permita atraer desde niños al conocimiento científico. Mencionabas otra cosa que ya se me pasó. Bueno, hay un tema que ha sido controversial, ¿no? Como por ejemplo, ¿dónde quedaron las matemáticas y las ciencias duras en los libros de texto, ¿no? Y se armó una discusión que de repente tiene tintes políticos más que educativos, y eso es lo verdaderamente lamentable, el que algo tan importante se politice, tan importante como la educación se politice. Y bueno, lo que quiero comentar aquí es que el conocimiento o las áreas del conocimiento no están necesariamente ya segregadas, ¿no? Como nos ocurrió a nosotros cuando estudiábamos, ¿no? Que de 9 a 10 era matemáticas y de 10 a 11 era biología, sino que se adoptó un modelo de educación transversal, ¿sí? Donde los aprendizajes aparecen en cualquier situación, ¿sí? La crítica que he recibido esto es que pues vienen cargados de aspectos ideológicos importantes, ¿no? Y ahí no me voy a meter mucho. Pero el modelo en sí, en mi opinión particular, no es malo. Ya lo utilizan países de primer mundo. Y como yo comentaba, el que a nosotros nos haya ido bien bajo el modelo anterior no significa que haya sido del todo exitoso, ¿no? Porque
Este modelo se dedicaba pues a ahuyentar, ¿no?, a gran parte de la población o pues sí, de los niños y de las niñas de las áreas de ciencias y tecnología. Adelante, Raúl. Sí, gracias. Doctor Luis Enrique, buenas tardes. Muy interesante. 2 comentarios y una pregunta al final. De hecho, me gustó mucho una de las láminas sobre el cambio climático. En particular, 2 proyectos en los que estoy colaborando. Hace un par de años ingresé a la Unión Internacional de Telecomunicaciones dentro de la inteligencia artificial para la gestión de los desastres naturales. Pero ahorita hay una iniciativa de Naciones Unidas, Early Warning for All, con 4 pilares. El pilar 1 lo coordina la Organización Meteorológica Mundial, el pilar 2, un programa de Naciones Unidas para la reducción de riesgo de desastres, el pilar 3, la ITU, y el pilar 4, la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Aquí hay algo interesante para los chicos que están formando, esta combinación, estas áreas interdisciplinarias del Internet de las Cosas, de la inteligencia artificial, del análisis de imágenes satelitales, pero eso es un reto. Pero hay otro proyecto, por ejemplo, de la Organización Meteorológica Mundial, que tiene que ver con la parte del nowcasting. Y aquí se suma el supercómputo. No sé si en algunas de estas áreas o cómo la UABC está preparándose, sobre todo los proyectos que están ahorita son del 2023 al 2027, el de la ONU y de la Organización Meteorológica Mundial, la misma es en paralelo del 2023 al 2027. ¿Qué es lo que podemos hacer juntos para enfrentar estos retos? Sobre todo, que es una iniciativa donde todos los países del mundo tienen que estar instaladas estos sistemas de alerta. Muchas gracias. Gracias. Creo que hay mucho por hacer de manera conjunta. Debo decir que uno de los principales retos que enfrentamos es el financiamiento para infraestructura. Y yo anticipo que ya no va a ser como antes, y me refiero a, no necesariamente que antes estábamos muy bien, ¿no? Pero debemos de generar alianzas para de manera conjunta tener acceso a fuentes de financiamiento y no necesariamente nacionales, ¿sí? Y particularmente en lo que se refiere a infraestructura para cómputo. Es importante establecer estas redes de colaboración, ya sea de manera regional, como pudiera ser OABC y CESE, o tender otras redes con otros aliados, ¿no? Como recientemente lo hemos hecho en la universidad, particularmente con universidades de California, Arizona, universidades chinas y algunas europeas también. Entonces, la estrategia de la universidad para el financiamiento en la investigación tiene mucho que ver con la formación de alianzas. El día de antier fue, en Tijuana, firmamos un convenio con Alianza MX, que es como la entidad en la que se convirtió Conmexus, derivado de que ellos siguen aportando recursos, o bueno, cuentan con recursos disponibles, pero CONACYT dejó de aportar el concurrente, ¿no? Y ahí lo que están haciendo es ir con cada universidad a ver quién sigue interesado en participar en estos programas de investigación conjunta. Y nosotros entramos ahí con un recurso y sacamos una convocatoria, por primera vez una convocatoria conjunta de proyectos de investigación que establece, con el propósito de establecer redes de colaboración con académicos de UABC y académicos de cualquiera de las universidades pertenecientes al sistema de universidades de California. Entonces, el financiamiento es escaso y la única vía que nosotros consideramos ya factible es mediante estas grandes alianzas a nivel nacional e internacional. Tony. ¿Qué tal, Luis? Mucho gusto verte por acá. Cuando tengas oportunidad, en otra ocasión pasa por allá el DCC, capaz que te llegan algunos flashbacks
Espero que positivos la mayoría. Sí. A ver, me gustaría, digo, aprovechando que ahora es rector de la universidad aquí de Baja California, conocer tu opinión. Hay universidades privadas que se crean expresamente para formación de cuadros para la industria, ¿no? Para atender las demandas de la maquila y de las empresas nacionales y extranjeras, transnacionales, demás que se forman, ¿no? Hay muchos casos, ¿no? de esto. La universidad pública, de hecho, en el caso concreto de la Universidad de Baja California, hasta en el logotipo dice por la realización plena del ser. Es más amplia, pues es la universidad, la universalidad, ¿no? Va hacia la realización plena del ser, ofrece carreras que no solamente son rentables, pues, ¿no? Ofrece filosofía, ofrece arte, son cosas que nos realizan plenamente como personas, ¿no? Pero también vienen los embates, digamos, a veces de la mercantilización, ¿no? De las, pues sí, las empresas que vienen, que es demasiado talento y quieren, que nomás hagas cosas para eso. Entonces, ¿cómo balancear sí, atender las demandas del mercado, pero siguiendo también con este ámbito, en este ámbito de universalidad, de realización plena, ¿no? De los ciudadanos, sin caer en la mercantilización, por el otro lado. Sí, muy importante lo que comentas. Nos enfocamos mucho en atender las demandas del mercado laboral, es correcto. Y bueno, la presentación se centró justamente en las áreas de ciencia, en las áreas duras, ¿no? En las áreas de ciencia y tecnología. Hay toda un ala de la universidad que no está dividida, no está segregada de las áreas duras, que tiene que ver con el desarrollo de la cultura, de las artes, de las humanidades. Y ahí me han preguntado, por ejemplo, si vamos a cerrar la licenciatura en Historia, ¿no? Porque tiene 5 alumnos, o sea, le llegan 5 alumnos en cada convocatoria. Pues evidentemente no, o sea, es parte de lo que es formar cuadros de manera integral en las diferentes disciplinas. Filosofía, comentaste también, es otro caso muy particular. Pero más allá de eso, hablando de disciplinas de alguna manera separadas, más allá de eso, es importante señalar que aún en las áreas de ciencias duras debe de haber un componente de formación humanística importante, más allá del discurso político, ¿no? Que ahorita está mucho en el ambiente, ¿no? Entonces, definitivamente, concuerdo contigo, debemos de seguir fortaleciendo las áreas humanísticas, las áreas sociales, y trabajar por la misión institucional y por el lema, obviamente, pero si no hay bienestar para nuestras y nuestros egresados, y pues parte del bienestar es el bienestar económico, pues creo que no va a haber realización plena, ¿no? ¿Sí? Entonces, es verlo como un todo. Sí, es ver el que haya oportunidades para quienes se dedican a las áreas de ciencia y tecnología, para las áreas de sociales, para las áreas de educación. Y justamente estamos por lanzar un programa de formación profesional por proyecto para inicios de 2024, que no es otra cosa más que una ampliación del modelo dual que tradicionalmente se concentraba más en las áreas de ciencia y tecnología. ¿Sí? Queremos que nuestros pedagogos en formación vayan a las escuelas desde el nivel educativo básico. Queremos que los sociólogos estén en las comunidades realizando acciones de intervención. Queremos que los abogados
estén dando asesoría a migrantes, como ya lo están haciendo en la ciudad de Mexicali, pero que se pueda extender a la ciudad de Tijuana. Y que los espacios formativos no se limiten nada más a las aulas y a los talleres de la universidad, sino que se extiendan más allá de sus fronteras físicas. Tenemos una pregunta de este lado. ¿Qué tal? Buenas. Muchas gracias por la plática, Doc. Y me ganó parte de mi duda el doctor anterior. Es sobre la oferta laboral. Mencionaste que están aceptando más estudiantes de Derecho, más estudiantes de Administración. ¿Eso es lo que te está demandando el mercado en Baja California? Esa es una duda genuina. Es como, wow, necesitamos más estudiantes de Derecho y si no es así, ¿a qué los estamos condenando? ¿No? Mencionaste ahorita la marmaja, ¿no? La pasta. ¿Cuánto van a ganar tantos egresados? Y aprovechando que mencionaste la nueva escuela mexicana, esto más que nada es como una propuesta, a lo mejor es muy osado de mi parte, pero ¿por qué no aprovechar esta transversalidad de la que tanto se habla? Y mencionaste Data Science. A lo mejor hay muy poquitos, pero ¿por qué no llevarles ciencia de datos, los de Derecho, a los de Administración? O sea, vamos a hacerlo transversal y sonaría bonito, ¿no? No, no es muy osado de tu parte para nada. De hecho, ya estamos trabajando en eso. Se está reestructurando justamente el programa de Derecho para incluir cursos, y no nada más cursos especializados o cursos conceptuales de inteligencia artificial, sino que dentro de la currícula de los diferentes cursos disciplinarios de Derecho, incluir temáticas asociadas a la inteligencia artificial en lo particular. Así como, y les va a parecer extraño, ¿no? Pero como en las áreas de ingeniería estamos incluyendo cursos que promuevan, no nada más cursos, sino temáticas que promuevan la cultura de la paz, la equidad de género y la interculturalidad, ¿sí? En un ámbito humanístico. Le comentaste algo al inicio. De los abogados, sí. Ahí hay un dilema muy importante que es histórico y no es nuevo de esta administración que tengo el honor de encabezar. O sea, si 8,000 aspirantes te piden derecho y tú tienes la capacidad para recibirlos, ¿qué haces? ¿Lo recibes o no lo recibes? Y si no lo recibes, pues va a ser porque hiciste un análisis y no hay suficientes fuentes de empleo. Pero pues los condenas a no cursar una carrera profesional o a obligarlos a cursar algo que va en un tono diferente a su vocación. Entonces, hasta ahorita, de manera histórica, la universidad ha adoptado la política de admitir a todos los que pueda admitir, ¿sí? Y en la universidad, y es algo que ha sido muy debatido por algunos maestros universitarios, ¿no? En la universidad, si existe el lugar vacío y existe un solicitante para ese lugar, ingresa independientemente de los puntos que obtuvo en un examen de admisión, ¿sí? Los maestros con algo de razón luego reclaman, ¿no? Porque pues ya se imaginarán. Muy bien. Otra pregunta aquí al frente. ¿Se escucha? Sí. ¿Qué tal, doctor Luis? Muchas gracias por su presentación. Buenas tardes a todos. Yo quisiera retomar, por ejemplo, el nombre de su conferencia es La formación de vocaciones en ciencias e ingenierías. Y yo quisiera preguntarle, me gustaron dos láminas que usted puso, una donde ponía habilidades. Yo quisiera enfocarme en las que tienen menos enfoque. Y la primera reflexión que podría dar es que sí, en verdad sí es muy importante adquirir estas habilidades. Por ejemplo, el hecho de que usted esté ahí parado dando su conferencia, pues ya es una habilidad que, pues, de verdad es muy importante. El hecho que yo esté haciendo la pregunta incluso es una habilidad que todos debemos adquirir. Y se me hace un poco curioso porque a lo largo de todo este coloquio, pues el gran porcentaje de las personas que han participado pues son quizás en menor cantidad de estudiantes o personas jóvenes, por así decirlo. Y mi pregunta es, más que nada, esas habilidades
para una persona normal, para una persona, ¿en qué momento se deberían de adquirir o si es un proceso que va con el tiempo? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo en la prepa, yo podría decir que cuando estaba en la prepa fue donde más o menos se empecé a adquirir estas habilidades de liderazgo, de no tener tanto miedo a hablar, pues, dar exposiciones, pero la realidad es que sigue habiendo personas que siguen teniendo un poquito de pena, entonces yo le preguntaría en qué se podría hacer para mejorar en ese aspecto, si podría ser un proceso desde que son niños, en la escuela básica y pasar a la superior, entonces sí, ¿qué se puede hacer para mejorar en ese aspecto y que los niños o los jóvenes pues puedan adquirir estas habilidades que son muy importantes? Gracias. Qué buena pregunta, ojalá tuviera la respuesta. Cada caso es diferente. Cuando hablamos de los niños, yo creo que como padres de familia, porque soy papá de 2 jóvenes, creo que podemos de alguna manera motivar ciertas actividades, ciertas acciones, pero bueno, la personalidad ya es parte de uno. Yo les voy a decir algo, o sea, no sé si se me notó, ¿no? Pero yo me paro aquí y me sigo sintiendo nervioso. En cada charla, cuando estoy, tengo que hablar en público, sigo sintiendo maripositas en el estómago. Y yo creo que si no lo sintiera, estaría mal, ¿no? También. Pero esto te vas acostumbrando, no sé si cada vez lo haces mejor o no, pero por lo menos sabes que lo tienes que hacer y lo haces. No hay un curso que debas de tomar para hacerlo, es simplemente retarte. No es como el tema del segundo idioma, del inglés, no sé a quién le haya pasado. Que han tenido que ir a presentar un paper o un trabajo a algún congreso en inglés o en otro idioma y las primeras veces se siente difícil, ¿no? Y es como, el reto es como aventarte, ¿no? Y ya después vas perdiéndole un poquito el miedo sin dejar de sentir nervios porque siempre uno la puede regar en cualquier escenario, ¿no? ¿Sí? Y lo importante es pues seguir trabajando y reconocer que nunca uno está donde quiere estar, hablando de esas habilidades. Esto es importante y yo como anécdota les puedo decir, hay una maestra en la facultad donde estudié yo la licenciatura en Tijuana que me dice, y tiene mucha razón, me dice, te veo ahorita y me acuerdo cuando te daba clases, ni levantabas la mirada para darme los buenos días. Y creo que eso es muy característico bueno, hablo por mí, de quienes nos dedicamos a estas áreas y trabajamos como ratas de laboratorio, ¿no? Dentro de un espacio confinado sin tener mucho contacto con el mundo exterior, ¿no? Pero, pues al final de cuentas, trabajamos dentro de un engranaje social complejo y pues debemos de acostumbrarnos a esas interacciones. Te agradezco la pregunta porque no sé cómo responderla, pero te compartí un poco de lo que a mí me ha tocado vivir. Gracias. Muy bien, parece que ya no tenemos más preguntas, entonces, doctor Méndez, si nos hace el favor de entregar el reconocimiento. Tengo el gusto de darle un reconocimiento al doctor Palafox por su plática. Es un reconocimiento del CICESE a través de la División de Física Aplicada. Le otorga el presente reconocimiento al doctor Luis Enrique Palafox Maestre por impartir la conferencia titulada La formación de vocaciones en ciencias e ingenierías durante el coloquio de egresados de la División de Física Aplicada. Y la firma el doctor David Hilario Covarrubias Rosales. Muchas gracias.
Tenemos también un regalo para él.